Hola. Hola a todos. Bueno, hola a todos. Gracias por venir. La verdad, honestamente, ya no quiero hablar más de que la traducción automática y la postedición nos van a sacar el trabajo a los traductores. Basta, ya vengo hablando de lo mismo hace 10 años. Ya está. Pasemos a otro tema, por favor. Yo sé que cada vez que o yo me invito a dar una capacitación o me invitan a dar una capacitación, es el tema obligado y es el tema que me gusta, ¿sí? La traducción automática y la postedición, que es lo que hacemos los traductores con eso que nos da la traducción automática, ¿sí? Cómo lo trabajamos. Lo cierto es que la traducción automática está dando vueltas hace mucho tiempo. Ya estamos bastante acostumbrados a trabajar con ella a esta altura de la vida. Y la verdad, para mí, sinceramente, es lo mismo comparar que la traducción automática nos va a sacar el trabajo con decir que las hamburguesas de Mostachis le van a sacar el trabajo a una gran cocinera o que la ropa de Balbi le va a sacar el trabajo a un gran diseñador de moda, ¿sí? Son dos cosas distintas, por lo menos para mí. Las hamburguesas de Mostachi y los platos franceses de Narda Lépez, o argentinos, porque es Narda Lépez. O las camisas de Balbi o de tiendas castellanas, y las camisas que haría el diseñador de Betty la Fea. Si alguien ve Betty la Fea, vean Betty la Fea, la original. Si ellos escucharan los personajes de Betty la Fea, que nosotros decimos que la traducción automática nos va a sacar el trabajo, como a ellos las camisas de Balbi le van a sacar el trabajo, se estarían riendo en este momento porque no tiene ningún sentido. Insisto, son dos productos completamente distintos. Y yo esto lo digo desde mi perspectiva actual, en la cual puedo hablar con gente que está del otro lado de la traducción automática. Dicho sea de paso, si les sirve la explicación qué es la traducción automática, ya que estamos hablando de eso, toda plataforma o tecnología como Google Translate, hay muchas más, de hecho hay más de 80 en el mercado que tienen la calidad suficiente como para poder venderse, a las cuales ustedes les escriben un texto o le pegan un texto ya listo, le dicen a qué idioma lo quieren y lo reciben en el idioma que ustedes eligieron. Rápido, fácil y para el ojo que no está muy entrenado, una calidad excelente. Porque para poseditar hay que tener el ojo entrenado, ¿sí? Sobre todo profesionalmente. Y yo digo todo esto, como les digo, desde mi perspectiva actual, que estoy un poco en el medio y puedo hablar con la gente que está del otro lado de Google Translate, no del nuestro, los usuarios, sino del otro, el que lo desarrollan, porque ellos tampoco creen que nosotros vayamos a perder nuestro trabajo como traductores gracias a esta tecnología que están desarrollando. Pero también lo digo desde mi perspectiva, como traductora y como posteditora, ¿sí? Como les decía, nosotros conocemos la traducción automática porque está en el mercado hace más de 10 años, cuando Google Translate decidió sacar al mercado su producto, que es cuando hizo un salto de calidad con una tecnología que en ese momento era nueva, ya no es más nueva, que era la traducción automática neuronal. Fue lo suficientemente buena como para que ellos decidieran que pueden cobrar por ese producto, ¿sí? Pero ahora, después de 10 años, hay un montón de traductores nuevos que no conocen la traducción sin la traducción automática, así como mi sobrina no conoce la vida sin internet o los cassettes. Nunca tuvo que rebobinar un cassette con una lapicera Bic, ¿no? La Bic, por la formita, me imagino que siempre fue la Bic y no cualquier otra lapicera. Y bueno, cuando ya nos habíamos acostumbrado un poco a la traducción automática y estábamos más cómodos recibiendo frecuentemente asignaciones de postedición, aparece ChatGPT y empezamos con el terror colectivo de vuelta. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Sin saber bien qué es ChatGPT, pero nos toca de cerca. ¿Qué va a pasar? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Yo les cuento un poco de mi perfil. A mí, como podrán deducir, me gusta mucho la tecnología. Obviamente. Y bueno, me han dicho que soy como una gran personalizadora de herramientas. Yo no tengo el fondo blanco por defecto de nada. Y siempre voy a las opciones avanzadas de las cosas. No las entiendo generalmente,
pero si hay una forma de ponerle el fondo negro, lo voy a poner. Y siempre me gustó todo esto. Y cuando trabajaba en TVO hace unos cuantos años como traductora in-house, piensen en 2014 más o menos, esta tecnología era incipiente y estábamos intentando averiguar de qué se trataba y cómo nos iba a afectar. Estábamos investigándola. Entonces, cuando me invitaron a ser parte del grupo que estaba investigando, yo obviamente me subí a la moto sin dudarlo y ahí nos metimos. La traducción automática de ese momento tenía muchos errores. Sobre todo dependía de qué motor estábamos evaluando. Algunos errores eran groseros, como espacios en cualquier lado o usos de mayúsculas aleatorias en cualquier parte, o la traducción de sustantivos propios. Y acá les voy a compartir, algunos ya lo saben, pero mi top 2 de los mejores errores de la traducción automática que jamás he visto. El primero, en un contexto técnico, la marca Black & Decker la tradujo como el negro y Decker, una cosa hermosa, hermosísima. Y el segundo, en un contexto educativo, la frase Visual Aids la tradujo como SIDA visual. Un concepto que, aunque uno quisiera encontrarle un significado, no hay forma. Claro, estas son listas de palabras que nosotros estamos acostumbrados a tener en glosarios, pero en ese momento la traducción automática no tenía nada que ver con glosarios ni nada por el estilo, ¿sí? Yo veía estos errores y me parecía que tenía que haber un patrón. No lo encontraba, o quizás sí, dependía del error, pero había algo ahí que para mí se tenía que poder corregir, porque era repetitivo, venía de algo. Yo en ese momento no sabía de programación, y spoiler alert, ahora tampoco sé de programación, pero ¿qué tan distinto era eso a los cambios globales que yo sí hacía como traductora? ¿Sí? Porque, por ejemplo, un espacio entre una coma nunca está bien, ¿no? Entonces, un cambio global, replace all, aceptar, cambiar todo, sí a todo, y se cambia todo, y ya está, es algo resuelto. Pero sí pasa que hay otros errores que son más difíciles de corregir globalmente. Les voy a dar 2 ejemplos. La palabra mente, si yo le quisiera cambiar por cabeza, por ejemplo, o por cerebro, no es tan fácil como cambiar un espacio antes de una coma. ¿Por qué? Porque mente también es parte de los adverbios terminados en mente. Y si yo no le digo exactamente cómo tiene que cambiar algo, o no le defino bien cuál es el patrón, es espacio-mente y no solamente, va a inventar unas palabras maravillosas. Sí, claramente. O si no, si yo quisiera cambiar algo, como por ejemplo el banquito por la banqueta, también tengo que tener mucho cuidado, porque estoy cambiando un sustantivo masculino por uno femenino. Y por más que mi búsqueda es literal, también va a afectar a todas las otras palabras o a muchas de las otras palabras de las oraciones. Entonces, eso no quiere decir que el cambio global no se pueda hacer, sino que hay que hacerse con cuidado, hay que hacerlo con cuidado. Quizás hay que agregar un paso adicional después, pasar el corrector gramatical y encontrar todas esas inconsistencias, por ejemplo. O pasar el corrector ortográfico y encontrar todas esas palabras inventadas que tienen cabeza en el medio ahora, que antes no las tenía, ¿sí? Hablando con gente que se dedica a esto ahora, muchos años después, me parece muy loco notar que todos estamos en la misma búsqueda y tratando de resolver los mismos errores. Yo pensé que éramos nosotros solos en TVO, y no. Todo el mundo está tratando de buscar lo mismo y corregirlo. El tema de los glosarios, por ejemplo, que ahora está disponible como una herramienta más en la traducción automática, no es perfecta, es el cambio literal que les estoy diciendo ahora, ¿sí? Eso hace que la traducción automática tampoco haya alcanzado los niveles superlativos como para que nosotros estemos recontra mil asustados. No es para tanto. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de ahora es que la gente piensa que estamos hablando de la inteligencia artificial y la gente piensa que la inteligencia artificial llegó ahora para volvernos locos a todos y que es algo súper nuevo y que, bueno, que nos va a robar el trabajo y demás. Y en realidad la inteligencia artificial es la traducción automática que ya conocemos. La
La inteligencia artificial existe hace muchísimos años. Lo que estamos viendo ahora es una rama nueva que no existía, que se llama inteligencia artificial generativa. Pero no es nada nuevo ni nada distinto de lo que ya conocemos. Voy a hablar más adelante de eso. Pero bueno, ahora explotó ChatGPT, estamos todos asustados, no entendemos bien lo que pasa y pensamos que estamos al horno, pero lo que pasa ahora es que con la inteligencia artificial generativa, en realidad los que tienen que estar más asustados son otros ámbitos. Nosotros ya estuvimos asustados, no nos asustemos de vuelta por lo mismo, ¿sí? Ahora ChatGPT y todo lo generativo empieza a abarcar otras áreas que antes no abarcaba. Por ejemplo, con la generación de texto que tenemos ahora, que se genera, iba a decir, gente como redactores o expertos en marketing, o la gente que programa incluso, está asustada porque esta tecnología lo está haciendo por ellos, ¿sí? Incluso sé, porque me contó una amiga que trabaja en marketing, que ahora existen incluso influencers generados por la inteligencia artificial, que son un avatar, que alguien elige la cara que va a tener y parece que es una persona real, pero no es una persona real, y está promocionando un producto o un servicio gratis, sin pagar ganancias, sin tener una RT, sin tener un aguinaldo, sin horas extras, nada. Y existe ahí, está promocionando el producto. E incluso, no me juzguen por lo que les voy a contar, pero los otros días, viendo la radio en streaming, el señor Horacio Cabac escribió la letra de una canción de reggaetón y con la inteligencia artificial generativa le puso música y lo puso en la radio, como una canción cualquiera, con una letra que, bueno, si conocen a Horacio Cabac, se podrán imaginar. Si no lo conocen, búsquenlo solo en los 90, no lo busquen ahora porque, en fin, cada cual con lo suyo. A esta altura capaz es conveniente explicar un poquito de qué se tratan algunas cosas, porque yo estoy hablando de inteligencia artificial generativa y capaz que nadie sabe lo que es, o ChatGPT. Sabemos lo que es, pero ¿sabemos realmente lo que es? ¿Qué hay ahí atrás? Yo les cuento. Esto quizás ya lo conocen, ya lo escucharon, porque yo lo escuché varias veces, pero vale la pena saberlo. La T final de ChatGPT está representando la palabra transformer. Transformer es la tecnología que inventó Google en el 2015 y que le permitió alcanzar la calidad de la traducción automática suficiente como para venderla, ¿sí? O sea que nosotros los transformers los venimos usando desde que salió Google Translate. Ahora esa misma tecnología con otras cosas se desarrolló para otro producto. ChatGPT no es que traduce mejor que Google Translate, es la misma tecnología, no hay forma que lo haga mejor. Lo que sí hace es solucionar uno de los dos problemas que tiene la traducción automática según la visión de los programadores, ¿sí? No es la misma visión que la nuestra. Para los programadores, la traducción automática, primero que es un problema que se puede dividir en dos subproblemas: la precisión y la fluidez, ¿sí? La inteligencia artificial generativa en lo que ayuda y lo que empieza a resolver es la fluidez. Seguro han visto textos generados por ChatGPT que parecen escritos por un experto. Eso lo resuelve bastante bien. Después, bueno, la precisión, no sé si le han preguntado algunas cosas, no es perfecta. La precisión le pifea bastante. Voy a hablar con este tipo de palabras, espero que se entienda. ChatGPT y la inteligencia artificial existe gracias a lo que se llama los grandes modelos de lenguaje, que seguramente lo han escuchado nombrar alguna vez. Suena más difícil de lo que es, ¿sí? Para que la traducción automática funcione, necesita grandes volúmenes de texto bilingüe del cual aprender, ¿sí? Equivalencias. Grandes volúmenes, millones de palabras. Miles de millones de palabras. Ahora, la traducción automática existe, como les digo, hace muchísimos años. Se lanzó al mercado en el 2015. Del 2015 hasta ahora mejoró mucho todo. Existen las redes sociales, hay mucho más texto dando vueltas, es mucho más fácil para un autor independiente publicar su propio libro y eso está en internet, ¿sí? Se empieza a llenar de texto que está
muy fácil de acceder en Internet. Y también mejoran las computadoras. Nos damos cuenta con nuestros teléfonos, cómo eran nuestros teléfonos hace 10 años y cómo son ahora. Cada vez tienen más poder, ¿sí? Eso permite que las computadoras, los servidores, puedan almacenar cada vez más información. Entonces esos textos bilingües que necesitaba la traducción automática hace 10 años, ahora son unos volúmenes gigantescos y hacen que los modelos de lenguaje que teníamos en ese momento ahora sean grandes modelos de lenguaje, que son enormes. ¿Y qué es un modelo de lenguaje? Lo pueden deducir por la palabra, ¿sí? Es un texto que modela cómo se usa el lenguaje en el idioma en el que está ese texto. Entonces, esta tecnología aprende el idioma viendo ejemplos, cualquier cantidad de ejemplos. Eso es lo que da pie a la tecnología que tenemos ahora, gracias a los Transformers que inventó Google, aunque parece Transformers, me imagino, pero no. Y los grandes modelos de lenguaje, tenemos ChatGPT ahora. Ahora, una cosa que yo tengo que admitir es que yo tuve mucha suerte para poder aprender todo esto. No lo puedo describir de otra manera, ¿sí? Y para contarles la suerte que yo tuve, les tengo que compartir algo que es un poco personal y que fueron básicamente los primeros 15 minutos de mi primera sesión de terapia. Pero no se asusten, no hace falta que se vayan, yo creo que es un trauma un poco amable, ATP, apto para todo público. Pero yo les cuento. Pueden haber deducido por mi apellido que yo soy descendiente de armenios, ¿sí? Mis abuelos, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, vinieron escapándose del genocidio de Armenia a principios del siglo pasado. Y llegaron a Buenos Aires, se unieron a la comunidad que había en Buenos Aires, que es muy grande, y vivieron ahí muchos años. Mis papás nacieron en Buenos Aires, mi hermana nació en Buenos Aires y siempre estuvieron en comunidad. Siempre estuvieron con mis tíos, mis primos, mis abuelos, el tiempo que vivieron. Pero por el trabajo de mi papá, se tuvieron que venir, mis papás y mi familia inmediata se tuvo que venir a vivir a Córdoba. Y nací yo en Córdoba, la primera cordobesa, nací en la clínica Chutro. Más cordobesa que eso no hay, espero. O por lo menos yo lo voy a seguir diciendo. Ahora, por suerte, ya nació mi sobrina, hace unos años ya. Así que no soy la única cordobesa de la familia, somos 2. Excelente. Bueno, el tema es que yo siempre tuve como una ausencia, digamos, algo que me faltaba, una nostalgia con respecto a mi identidad armenia. Porque si sos armenio o descendiente de armenios, todo el mundo te va a decir algo. Te va a decir, va a leer tu apellido y te va a decir Armenia, ¿no? O te va a decir cualquier cosa, te va a decir, no, armenio. Me han pasado las dos, pero mucha gente conoce armenios y alguien conoce un armenio porque la comunidad es como que está muy presente. Y todo ese recordatorio constante de que yo soy armenia me hizo sentirme medio aislada. Porque bueno, mi hermana sí nació en comunidad, fue a un colegio armenio, mi mamá daba clases en colegio armenio y yo no, yo fui a la escuela en Carlos Paz, a una escuela pública. Nunca conocí a otros armenios. Entonces, un día se me ocurrió hablar de eso porque la verdad que no sabía qué hacer al respecto o cómo unirme a mis raíces. Hablé de eso en las redes sociales. Entonces, fui al Twitter que tenía, en el que hablaba de lo lindo que es Xbench, que es una herramienta que usamos los traductores para corregir calidad. A mí me gusta mucho Xbench. Yo estoy muy triste de que la gente ya no lo esté usando tanto, pero bueno, tuve una entrevista con Xbench hace mucho tiempo, no importa. Hablaba de Xbench, hablaba de cosas que yo descubría, hablaba de cómo podemos hacer quizás estos cambios globales de los que hablaba antes y de la traducción automática. Y un día llevé esta inquietud, esta pregunta o este problema, no sé, a Twitter y tuve la suerte de que alguien me leyó. Alguien me leyó y esa persona unía las dos cosas. No es armenio, pero vive en Armenia y está casado con una armenia y tiene una empresa armenia con empleados armenios y 3 hijos armenios. Es como
perfecto. Y aparte, es ex ingeniero de Google Translate. Y tiene su propia empresa, que si bien no es de traducción automática, hace una tecnología que es accesoria, digamos. Y se llama Quality Estimation. Lo que hace la Quality Estimation es básicamente, cuando vos tenés un archivo traducido por la máquina, por la traducción automática, se fija en cada segmento o cadena de texto u oración, como quieran decirle, y estima un cálculo que dice qué tan cerca está de estar bien esa traducción o qué tan mal puede llegar a estar. Eso sirve para muchas cosas, como por ejemplo, si tiene un texto muy largo y no quiere el cliente editarlo todo, lo pasa por esta tecnología y solamente extrae los segmentos riesgosos que posiblemente tengan errores y editan eso. ¿Sí? Para eso sirve. Bueno, la cuestión es que él me leyó y me escribió. Entonces empecé una conversación con él. Como él es ingeniero y tiene una empresa que hace Quality Estimation, se pueden imaginar que es solo programación, no sabe nada de la industria de la traducción. Ahora sabe, pero en ese momento no sabía nada. Entonces, claro, él tenía dudas sobre las memorias de traducción y qué son los fuzzy-matches y ese tipo de cosas que nosotros conocemos. Y yo tenía dudas sobre ¿por qué el negro y Becker? ¿Qué? Entonces entablamos una relación en la cual él me daba información y yo le daba información y bueno, también medio que nos hicimos amigos. Y con el tiempo me ofreció un trabajo, que es lo que yo hacía años que estaba así. Eventualmente me dijo y me ofreció un trabajo. Entonces me fui a trabajar con él. Lo que hicimos fue, existe todavía, y lo seguimos haciendo, es una página, una plataforma para gente que le interesa la traducción automática y que no tiene todo el background que tiene él, sino que más como el nuestro, o como alguien que está en una empresa cualquiera y necesita traducir sus textos en traducción automática y quiere saber qué hay y qué es lo relacionado. Entonces creamos la página y ahí él me ofreció presentar un proposal, una charla, en una organización, una conferencia que organiza una asociación y que ese año, que era el 2022, se hacía en Orlando. Yo, aterrorizada. Primera vez que iba a viajar sola para hablar adelante de un grupo de gente que se dedica a la traducción automática. A mí me encanta el tema, pero soy poseditora, es lo que siempre pensé. Yo soy poseditora, no estoy a la altura como para hablar con un ingeniero que está tratando de resolver cosas complicadas. Pero bueno, era solo para presentar la plataforma y para darme a conocer un poco. Así que dije, bueno, vamos. Preparé el proposal, me lo aceptaron y tuve que ir a Orlando. Y allá fui a Orlando aterrorizada, sola y aterrorizada. En esa conferencia, esto fue en septiembre de 2022, se hablaba de los grandes modelos de lenguaje. Yo no entendía nada, o sea, lo sacaba por contexto, porque yo sabía que era un modelo de lenguaje, porque sabía cómo funcionaba la traducción automática, y de ahí lo saqué al concepto. Pero grandes modelos de lenguaje, yo no sabía. Hablaban de cosas como la inteligencia artificial generativa. Yo estaba con mis amigos que me hice las conferencias y los miraba y ellos decían, claro, esto lo podríamos aprovechar y aplicarlo en nuestras tareas y qué sé yo. Y para mí era, ¿pero qué es? O sea, es un concepto tan abstracto para mí. Yo no sé. Yo decía, sí, vamos a hablar y lo vamos a poner en práctica. Bueno, algo saqué por contexto. Cuando volví a mi casa, tuve una reunión con mi jefe, porque obviamente él me había pagado el viaje y yo tenía que rendirle cuentas de lo que había aprendido. Y le dije, yo no sé si soy yo la ingenua o son ellos. Quiero creer que soy yo, pero para mí son ellos. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué archivo es? ¿Dónde lo saco? ¿Con qué se come? ¿Qué es esto? Y él me dijo, bueno,
parece que te estás un poco adelantando. Imagínate si en la época del COVID hubiera sido fácil para la gente que estaba investigando la vacuna reunirse y tener conferencias sobre las cosas que habían descubierto ya. No se podía. Estábamos todos encerrados en nuestras casas. Sin embargo, esto no es algo atípico. La gente investiga, los investigadores investigan y comparten resultados parciales de cosas. No tienen que ser productos hechos, terminados y que ya están disponibles para adquirirlo. Es un paso anterior. Pasa que, claro, en el COVID, bueno, eso sucedió y no nos enteramos. Lo veíamos en los noticieros, que había avances en la investigación y sobre esto no le interesa a nadie, ¿no? Que había avances en la investigación de la inteligencia artificial generativa. Entonces yo había ido a una conferencia en la cual se estaba hablando de un tema que todavía se estaba investigando. Ahora, ¿qué pasó? Todo sucedió 50.000 veces más rápido que con el COVID y la vacuna del COVID. Porque yo volví de la conferencia en septiembre y en noviembre salió ChatGPT al mercado. Y es como, es esto. Ahora entiendo, es esta plataforma. Entonces fui y me creé mi propio perfil. Era muy complicado en ese momento, se te caía cada 5 minutos, tenías que... Me acuerdo entrar a Reddit y decir, no puedo entrar a ChatGPT, y había gente que te decía, intentá abrir la página... Bah. Todo el mundo estaba entrando a ChatGPT tratando de entender qué era eso. Entonces ahí me hice mi cuenta y empecé a probar. Primero, como, con mucha amabilidad, tipo, hola ChatGPT, buen día. ¿Me podrías traducir esto al español, latino, por favor, y gracias? Y la traducción, a veces más mandona, traducí esto. Y lo traducía. Y a veces en chino, traducir español, M9 o 419, que es el código ISO del español Latinoamérica. M9 es el MemoQ. Lo sé. Entonces ChatGPT nos daba la traducción, ¿sí? Todos tenemos nuestros tiempos para las cosas. No hay que acelerarse. A algunos les llegó antes, a otros les llegó después. Tengo compañeros de la facultad que recién ahora me están diciendo, che, yo creo que debería empezar a poseditar. No sé, 10 años tendría que haber empezado a poseditar. Te cerraste un montón de puertas. Con esto pasa un poco lo mismo, es lento. Toma un tiempo, pero bueno, ya vamos a llegar. El tema es que hay algunos empresarios, algunas empresas que son muy visionarios y ya saben que esto es un negocio, entonces empezaron a trabajar para tener productos listos para el resto de la gente. Por ejemplo, hay muchos que ya crearon plugins para que vos tengas ChatGPT en tu herramienta de traducción, en Trados, en MemoQ, en la herramienta que sea. Ya está disponible. Lo hicieron muy rápido y además se promocionaron como los primeros que hacemos el plugin en ChatGPT. Mientras el resto estamos diciendo, yo no sé si ChatGPT traduce mejor si le hablo con amabilidad o si le hablo como chino. No sé, pero ya está el plugin en Trados. Hay otros que hicieron mesas de debate de qué es esto, de dónde venimos y hacia dónde vamos con la tecnología y demás. También hay muchos que crearon cursos de prompt engineering, que si no saben lo que es prompt engineering, yo tampoco lo sé, o sea, porque no sé si es algo, pero bueno, prompt engineering, que es básicamente pedirle las cosas a ChatGPT de la mejor manera posible para obtener el resultado exacto de lo que uno quiere, porque si hablaron con ChatGPT, probablemente tuvieron conversaciones largas diciéndole, no, esto es lo que quiero. Yo les podría mostrar conversaciones en las cuales le decía, por favor, termina esta oración, pero no con una preposición, y todas las veces terminaba con una preposición distinta. Y yo decía, esa es una preposición. Oh, perdón, esa también es una preposición. Me estás jodiendo, ChatGPT. Pero bueno, es cierto que hay mejores formas de pedirles las cosas y de obtener mejores resultados al respecto. Pero bueno, yo no sé qué va a pasar con todo esto. Sí sé que después de 10 años viendo traducción automática, me doy cuenta que la industria siempre nos está dando un lugar a los lingüistas. Cambia el lugar que tenemos.
pero está, es uno. Entonces, yo les puedo contar que cuando yo empecé a trabajar en este proyecto con mi jefe no armenio y lanzamos la plataforma, un montón de colegas y amigos me hicieron preguntas sobre traducción automática. Algunos están asustados, otros ya no. Y bueno, noté que hay como compartir mucha información. Es muy fácil compartir información. La información va dando vueltas, ¿sí? Y yo investigando para la página, una vez mandé un mail a alguien para hacer una pregunta puntual y ese alguien me contestó y me ofreció que tengamos una reunión para que me explique sobre ese tema. Es alguien recontra conocido en la industria, pero en la industria de la traducción automática. Después me preguntan si quieren saber quién es, porque no voy a decir su nombre. Y tuve una reunión con él, nos reunimos. Y después de hablar de Terminator, literal, de Terminator, y de si hacía frío o no hacía frío en mi casa, y de mis abuelos, porque obviamente leyó mi apellido y me preguntó por mi descendencia. Mi descendencia, yo no tengo descendencia. Sobre mis abuelos. Me dijo, hace un tiempo yo no te conocía y ahora te veo en muchos lugares. Estás en AMTA, estás acá, estás allá. AMTA es la asociación a la que fui a la conferencia en Orlando. Dice, estás en todos lados. ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés hacer? ¿Qué puesto querés de trabajo? Y yo la verdad, yo sé que uno tiene que saber qué quiere de la vida. Mi respuesta fue bastante honesta. Digo, la verdad, me gusta este tema, me gusta la traducción automática, me gusta obsesionarme compulsivamente con un error y tratar de encontrarle la solución. Eso es lo que me gusta esta tecnología. Y nunca me voy a olvidar lo que me contestó. Me dijo, la traducción automática es aburrida. Estamos todos aburridos en esta industria. Fue como, y bueno, papito, ¿qué querés? Yo sé lo que me gusta a mí. Me gustan las papas fritas, me gustan los Foo Fighters y me gusta la traducción automática. Es lo que me gusta. Quizás todavía no tengo solucionada mi identidad como armenia, así que si hay un psicólogo en la sala que quiera hablar conmigo después, me viene bien. Pero sí tengo bastante resuelta mi identidad como traductora. Ya sé que me gusta. Me gusta el lugar que estoy ocupando en este momento y me gusta lo que está pasando alrededor. Y creo que hay espacio para todos nosotros en lo mismo, si les interesa. Yo creo que en mi trayecto, en este camino que estuve haciendo, supe aprovechar las oportunidades que tuve, ¿sí? Y creo que las oportunidades que tuve fueron 3, puntualmente. Una, la oportunidad que me dio TVO y que me dieron mis trabajos de darme el lujo de sentarme a investigar algo y de poder ponerlo en práctica. Es muy valioso. Otra, la oportunidad que me dieron las redes sociales y que todos tenemos, de buscar ayuda, de buscar a alguien que nos responda algo. Todos tenemos esa oportunidad. Y además, yo creo que nosotros no nos damos cuenta del alcance que tenemos. Yo sé que a mí nadie me sigue en Twitter y nadie me está leyendo, pero sí me estaban leyendo. Alguien me estaba leyendo, ni siquiera me estaba siguiendo, pero se contactó conmigo porque algo de lo que dije resonó. Y la tercera oportunidad, que es un poco cursi, pero es la oportunidad que yo me di a mí misma de decir, bueno, este espacio lo voy a usar para probar cosas, porque me gusta esto. No tiene que ser capitalizarlo, no me tienen que pagar por investigar la traducción automática. Si sale un motor nuevo, yo voy con mi lista, tengo una lista preparada de todos los términos y las frases que son medio engañosas, para ver cómo hace el motor nuevo para traducirlo y después lo acomodo en mi ranking, mío, solo en mi casa. Yo creo que la idea detrás de todo esto es un poco descubrir qué es lo que nos gusta. Si todos estudiamos traducción es por algo. Algo nos tiene que gustar. Por más de que reneguemos, os digo, por más de que reneguemos, algo nos gusta. Y bueno, entretenerse a uno mismo. Se ve que yo me sé entretener sola y si el resto está aburrido, será decisión de ellos. Así que bueno, gracias.